Aire. Libro de Lucifer. La iluminación. El dios romano, Lucifer, era el portador de luz, el espíritu del aire, la personificación de la iluminación y el conocimiento. En la mitología cristiana, se convirtió en el sinónimo del mal, que es lo único que habría de esperarse de una religión cuya existencia misma es perpetuada por definiciones confusas y valores fraudulentos. Es hora de aclarar las cosas. Deben corregirse los falsos moralismos y los errores ocultistas. Tan entretenidas como puedan ser, la mayoría de historias y obras sobre adoración del diablo deben ser reconocidas como las ridiculeces obsoletas que son. Se ha dicho la verdad os hará libres. La verdad por sí misma nunca ha liberado a alguien. Es la duda la que trae la emancipación mental. Sin el maravilloso elemento de la duda, el portal por el cual llega la verdad permanecería cerrado, imperturbable ante los golpes enérgicos de mil lucíferes. Cuán comprensible resulta que las sagradas escrituras se refieran al monarca infernal como el padre de las mentiras, un ejemplo magnífico de inversión de carácter. Si uno va a creer esta acusación teológica de que el diablo representa la falsedad, entonces debe concluirse que sea él, no Dios, quien estableció todas las religiones espirituales y quien escribió todos los textos sagrados. Cuando una duda es seguida por otra, la burbuja, ya repleta de tantas falacias desde hace tiempo acumuladas, amenaza con reventar. Para quienes ya dudan de las supuestas verdades, este libro es la revelación. Entonces Lucifer se habrá levantado. Ya es tiempo de dudar. La burbuja de la falsedad se está reventando y su sonido es el rugir del mundo. Capítulo 1. Se busca. Dios, vivo o muerto. Es un concepto erróneo el que el satanista no crea en Dios. El concepto de Dios, tal como es interpretado por el hombre, ha sido tan variado a través de todas las épocas, el satanista simplemente aceptar la definición que mejor le parezca. El hombre siempre ha creado sus dioses, en vez de sus dioses haberlo creado. Dios, para algunos, es benévolo. Para otros, terrible. Para el satanista, Dios, por cualquier nombre que se le llame, o bien por ningún nombre en absoluto, es visto como el factor de equilibrio en la naturaleza, y no le preocupa el sufrimiento. Esta poderosa fuerza la cual permea y equilibra, es demasiado impersonal para preocuparse por la felicidad o la miseria de las criaturas de carne y hueso sobre esta bola de polvo cósmico sobre la cual vivimos. Cualquiera que piense en Satán como malo debería pensar por un momento en todos los hombres, mujeres, niños y animales que han muerto porque tal era la voluntad de Dios. Con toda seguridad, una persona que lamente la pérdida de un ser querido preferiría tenerla otra vez junto así que en las manos de Dios. En cambio, son consolados melosamente por el clérigo de turno que dice fue la voluntad de Dios, hija mía. O ahora descansa en las manos de Dios, hijo mío. Tales frases han sido una manera conveniente que los religiosos han utilizado para justificar o excusar la inmisericordia de Dios. Pero si Dios está al mando y es tan benévolo como se supone que es, ¿por qué permite que estas cosas pasen? Durante mucho tiempo los religiosos se han abalanzado sobre sus Biblias y libros de la ley para probar o refutar, justificar, condenar o interpretar. El satanista se da cuenta que el hombre, y la acción y reacción del universo, son responsables de todo lo que ocurre, y no se engaña creyendo que a alguien le importa. Ya no nos quedaremos sentados y aceptaremos el destino sin hacer algo al respecto, solo porque así lo dice en el capítulo tal y tal, salmo tal y eso es todo. El satanista sabe que rezando no ayudará mucho, de hecho, disminuye las posibilidades de éxito, ya que lo que suelen hacer quienes son muy devotos es sentarse complácidamente y rezar por una situación que, si hicieran algo, la resolverían mucho más rápido. El satanista rehúye términos como esperanza y oración, ya que son indicio de aprensión. Si esperamos y rezamos para que suceda algo, no actuaremos en una forma positiva para hacer que así suceda algo. El satanista, dándose cuenta que cualquier cosa que consiga es gracias a sus propios actos, toma control de la situación en lugar de rezarle a Dios para que ello suceda. El pensamiento positivo y la acción positiva añaden los resultados. Así como el satanista no le reza a Dios para ayuda, tampoco le reza para que lo perdone por sus propios errores. En otras religiones,
Cuando uno hace mal va y le reza a Dios, o se confiesa a un intermediario y le pide porque ore a Dios para que le perdone por sus pecados. El satanista sabe que si la oración es de ningún provecho, el confesarse ante otro ser humano, como él mismo, es menos provechoso y por demás, degradante. Cuando un satanista comete un error, se da cuenta que es natural el cometer errores, y si se siente mal por lo que ha hecho, aprenderá de ello y se cuidará de no hacer lo mismo de nuevo. Si no se siente mal por lo que ha hecho, y sabe que hará lo mismo una y otra vez, no tiene por qué ir a confesarse, ni mucho menos a rezar. Pero esto es exactamente lo que sucede. La gente confiesa sus pecados para que puedan limpiar sus conciencias, y tener la libertad de seguir pecando una y otra vez, casi siempre cometiendo el mismo pecado. Hay tantas definiciones de Dios, en el sentido acostumbrado de la palabra, como tipos de personas. Las imágenes van desde la creencia en un Dios, que es más bien una idea algo vaga, una especie de mente cósmica universal, hasta una deidad antropomórfica con una larga barba blanca y sandalias, que sigue con atención todas las acciones de cada individuo. Aún dentro de los confines de una religión dada, las interpretaciones personales de Dios difieren en grados 1. Algunas religiones van hasta el punto de etiquetar a alguien que pertenece a una secta religiosa que no sea la de ellos, tildándolo de hereje, aunque las doctrinas generales e impresiones que se tienen de la divinidad sean bastante parecidas. Por ejemplo, los católicos creen que los protestantes están condenados al infierno simplemente porque no pertenecen a la Iglesia católica. De igual forma, muchos grupos que se han separado de la fe cristiana, como las iglesias evangélicas o las revivalistas, creen que los católicos son paganos que adoran imágenes. Cristo es representado en una imagen que sea fisiológicamente más parecida al individuo que lo esté adorando, y sin embargo los cristianos critican a los paganos por adorar imágenes labradas. Y a los judíos siempre se les ha identificado con el diablo. Si bien en todas estas religiones el Dios es básicamente el mismo, cada una se refiere al camino elegido por las otras como reprochable, y para colmo de males, cada una de estas religiones reza por las demás. Tienen desprecio por sus hermanos en la fe solo porque sus religiones tienen distintas etiquetas, y tienen que liberar esa animosidad de alguna manera. ¿Qué mejor forma de hacerlo, en vez de orar? Qué manera tan ridículamente cortés de decir te odio, tal es el apenas disimulado recurso conocido como orar por tu enemigo. Rezar por el propio enemigo no es más que rabia disfrazada y reprimida, y decididamente de una calidad bastante rastrera e inferior. Si ha habido una discrepancia tan violenta en cuanto a la manera apropiada de adorar a Dios, ¿cuántas interpretaciones de Dios pueden haber, y quién tiene la razón? Todos los devotos a las religiones de luz blanca se ocupan de complacer a su Dios para que, al morir, puedan tener abiertas para sí las puertas perladas. Sin embargo, si un hombre no ha vivido su vida según los reglamentos de su fe, puede a último minuto, llamar un clérigo a su lecho de muerte para la absolución final. El sacerdote, pastor o ministro irá corriendo entonces, tanto para que haga las paces con Dios, como para asegurarse de que el pasaporte para el reino celestial esté en toda regla. Los yezidis, una secta árabe de adoradores del diablo, tienen un punto de vista muy distinto. Creen que Dios es todopoderoso, pero que también lo perdona todo, y que su misericordia es infinita, y por ende, creen que es al diablo al que deben complacer, ya que es el que rige sus vidas mientras estén aquí en la tierra. Creen tan firmemente que Dios perdonará todos sus pecados una vez que se les den los últimos ritos, que no sienten necesidad alguna de preocuparse con la opinión que de ellos tenga Dios mientras viven. Con todas las contradicciones en las escrituras cristianas, hoy en día mucha gente no acepta racionalmente el cristianismo de la manera en que ha sido practicado en el pasado. Un gran número de personas está comenzando a dudar de la existencia de Dios, en el sentido establecido de la palabra. Algunos hasta han comenzado a llamarse cristianos ateos. En verdad, la Biblia cristiana es un montón de contradicciones. Pero ¿qué podría ser más contradictorio que el término cristiano ateo? Si líderes prominentes de la fe cristiana están rechazando las interpretaciones anteriores de Dios, ¿cómo puede esperarse que sus seguidores se adhieran a tradiciones religiosas del pasado? Con todos los debates acerca de si Dios ha muerto o no, si no lo está, mejor que vaya a cuidados intensivos. Capítulo 2.
El Dios al que adoras podrías ser tú mismo. Todas las religiones de naturaleza espiritual son invenciones del hombre. Ha creado todo un sistema de dioses sin otra ayuda que la de su cerebro carnal. Solo porque tiene un ego y no puede aceptarlo, ha tenido que exteriorizarlo en un gran artificio espiritual al cual llama Dios. Dios puede hacer todo lo que le está prohibido al hombre, como matar gente, hacer milagros para gratificar su voluntad, ejercer control sin ninguna responsabilidad aparente, etc. Si el hombre necesita tal Dios y reconoce a ese Dios, entonces está adorando una entidad que ha inventado un cerebro humano. Por lo tanto, está adorando al hombre que inventó a Dios. No es más sensato adorar un Dios que él mismo, ha creado, conforme a sus propias necesidades emocionales, uno que represente mejor su propio ser físico y carnal, que tiene la idea y el poder de inventar un Dios antes que nada. Si el hombre insiste en exteriorizar su propio ser verdadero en la forma de un Dios, entonces ¿por qué temer a su propio ser, temiendo a Dios? ¿Por qué alabar su propio ser alabando a Dios? ¿Por qué permanecer por fuera de Dios para poder inmiscuirse en rituales y ceremonias religiosas en su nombre? El hombre necesita del ritual y el dogma, pero ninguna ley establece que sea necesario un Dios exteriorizado para poder realizar rituales y ceremonias hechas en el nombre de Dios. Podría ser que cuando el hombre cierre el vacío entre sí mismo y su Dios, vea al demonio del orgullo intentando salir, la personificación misma de Lucifer apareciendo en medio. Ya no puede verse a sí mismo como dos partes, la carnal y la espiritual, sino que las vea surgir como una, y entonces descubra horrorizado que son una sola entidad carnal y que siempre fue así. Entonces, o bien se odiará a sí mismo hasta la muerte, día tras día, o se regocijará de ser lo que es. Si se odia a sí mismo, buscará nuevos y más complejos caminos espirituales de iluminación con la esperanza de poder dividirse otra vez en su búsqueda de dioses más fuertes y exteriorizados para que azoten su miserable cáscara corporal. Si se acepta a sí mismo, pero reconoce que el ritual y la ceremonia son los elementos importantes que sus religiones inventadas han utilizado para sustentar su fe en una mentira, entonces que sea el mismo tipo de ritual el que sustentará su fe en la verdad, la manifestación primitiva que le dará conciencia de la sustancia añadida a su propio ser majestuoso. Cuando toda fe religiosa en mentiras se ha desvanecido, es debido a que el hombre se ha acercado a sí mismo y se ha alejado de Dios. Y cercano al diablo. Si esto es lo que el diablo representa, y un hombre vive su vida a la sombra del diablo, con todo el vigor de Satanás moviendo su carne, entonces mejor que escape del cacareo y la crítica de quienes se denominan justos, o bien permanezca orgullosamente en sus lugares secretos de la tierra y manipule a las masas atontadas a través de su propio poder satánico, hasta el día en que se manifieste en su esplendor proclamando: soy un satanista, inclinaos, porque soy la personificación más alta de la vida humana. Capítulo 3. Algunas evidencias de la nueva edad satánica. Los 7 pecados capitales de la Iglesia cristiana son: codicia, orgullo, envidia, ira, gula, lujuria y pereza. El satanismo recomienda complacerse en cada uno de estos pecados, puesto que todos ellos conducen a la satisfacción física, mental o emocional. Un satanista sabe que no tiene nada de reprobable el ser codicioso, ya que ello no significa otra cosa que desear más de lo que ya tiene. La envidia representa considerar favorablemente lo que los otros poseen y aspirar a tener las mismas cosas por uno mismo. La envidia y la codicia son las fuerzas que motivan la ambición, y sin ambición, se lograría bien poco verdaderamente importante. La gula es simplemente comer más de lo que necesitas para mantenerte vivo. Cuando has comido en exceso hasta el punto de la obesidad, otro pecado, un orgullo, te motivará a recobrar un aspecto que renovará el respeto hacia ti mismo. Todo aquel que compra una prenda de vestir con otro objeto que no sea el de cubrir su cuerpo y el de protegerse de los elementos naturales, se hace culpable de orgullo. Con frecuencia, los satanistas encuentran espíritus progresistas que sostienen que las etiquetas no son necesarias. A esos detractores de las etiquetas, es preciso hacerles notar que una o varias de las prendas que ellos mismos llevan no son indispensables para mantenerlos abrigados. En esta tierra no hay una sola persona que renuncie al lomato. El satanista señala que todo el lomato que se advierta en la persona de esos espíritus progresistas viene a demostrar que también ellos son culpables de orgullo.
Por muy verbosos que esos cínicos sean en su descripción intelectual de lo muy libres que son, lo cierto es que siguen luciendo los elementos del orgullo. El mostrarse reacio a levantarse por la mañana es ser culpable de pereza, y si permaneces bastante tiempo en la cama, puedes encontrarte cometiendo un nuevo pecado, lujuria. Sentir la más leve agitación del deseo sexual es incurrir en el pecado de la lujuria. Para poder asegurar la propagación de la especie, la naturaleza ha hecho de la lujuria el segundo instinto más poderoso, siendo el primero el instinto de conservación. Dándose cuenta de esto, la Iglesia cristiana hizo de la fornicación el pecado original. De esta manera, se aseguraron de que nadie escaparía del pecado, tu propia existencia es consecuencia del pecado, el pecado original. El instinto más fuerte en todos los seres vivos es el instinto de conservación, lo cual nos lleva al último de los 7 pecados mortales, la ira. No es nuestro instinto de conservación el que entra en juego cuando alguien nos perjudica, cuando nos encolerizamos lo suficiente para protegernos de ataques ulteriores. Un satanista practica el lema: si un hombre te abofetea en la mejilla, rómpele la otra. Que ningún ultraje quede sin castigar, sé como un león en el combate. Sé peligroso incluso en la derrota. Puesto que los instintos naturales les conducen al pecado, todos los hombres son pecadores. Y todos los pecadores van al infierno. Si todo el mundo va al infierno, entonces no hay duda de que encontrarás allí a todos tus amigos. El cielo debe estar poblado de criaturas más bien extrañas, habida cuenta de que todo su afán en la vida era ir a un lugar en el que pudieran tañer eternamente un arpa. Los tiempos han cambiado. Los jerarcas de la Iglesia ya no predican que todos nuestros actos naturales son pecaminosos. Ya no pensamos que el sexo es sucio, o que sentir orgullo de nosotros mismos es vergonzoso, o que desearlo de los demás es perverso. Claro que no, los tiempos han cambiado. Si deseas una prueba de ello, basta con que mires lo muy liberales que se han vuelto las iglesias. Vamos, si están practicando todas las cosas que ustedes predican. Los satanistas oyen constantemente estas afirmaciones y otras por el estilo, y no tienen inconveniente en admitir que es así. Pero, si el mundo ha cambiado tanto, ¿por qué seguir aferrándose a los restos de una fe moribunda? Si tantas religiones han empezado a negar sus propias escrituras porque han quedado desfasadas, y si predican la filosofía del satanismo, ¿por qué no llamarle a este por su legítimo nombre, satanismo? Ciertamente, eso sería muchísimo menos hipócrita. En años más recientes ha habido un intento de humanizar el concepto espiritual del cristianismo. Esto se ha manifestado de las maneras menos espirituales posibles. Las misas que habían sido dichas en latín ahora son dichas en los idiomas comunes, lo cual lo único que logra es que todo el sinsentido sea mucho más fácil de entender, y al mismo tiempo priva a la ceremonia de la naturaleza esotérica que es consistente con los principios del dogma. Es mucho más fácil obtener una reacción emocional utilizando palabras y frases que no puedan ser entendidas, que con declaraciones que aún la mente más simple cuestionará cuando las escuche en un lenguaje más comprensible. Si los sacerdotes y ministros hubiesen usado hace 100 años lo que utilizan hoy en día en sus iglesias, hubieran sido acusados de herejía, llamados demonios, la mayoría de las veces perseguidos, y sin duda hubieran sido excomulgados. Los religiosos se quejan. Debemos estar acorde con los tiempos olvidando que, debido a los factores limitantes y las leyes profundamente enraizadas de las religiones, nunca podrán cambiar lo suficiente para estar acorde con las necesidades del hombre. Las religiones del pasado siempre han representado la naturaleza espiritual del hombre, con muy poca o ninguna preocupación por sus necesidades carnales o mundanas. Han considerado que esta vida no es más que transitoria, que la carne no es más que una envoltura, que los placeres físicos son triviales, y el dolor una preparación digna para el reino de Dios. Qué bien se les nota la hipocresía cuando los religiosos hacen un cambio en su religión para confrontar las necesidades del hombre. La única manera que el cristianismo puede servir por completo a las necesidades del hombre es convirtiéndose en lo que el satanismo es ahora. Se ha hecho necesario que aparezca una nueva religión, basada en los instintos naturales del hombre. Y ya tiene un nombre. Se llama satanismo.
Es ese poder condenado el que ha causado la controversia religiosa sobre las medidas de control de la natalidad, una admisión a regañadientes de que la actividad sexual, por el solo placer de tenerla, llegó para quedarse. Es el diablo el que ha causado que las mujeres comiencen a mostrar sus piernas, para excitar a los hombres, el mismo tipo de piernas a las que ahora es socialmente aceptable mirar, que son mostradas por jóvenes monjas que lucen hábitos más cortos. ¿Qué paso tan acertado en la dirección correcta? ¿Es posible acaso que muy pronto veamos monjas topless contoneándose sensualmente al ritmo de misa solemnis rock? Satán sonríe y dice que por él no habría ningún problema, muchas monjas son niñas muy lindas con bonitas piernas. Muchas iglesias con algunas de las congregaciones más numerosas tienen la música más rítmica y sensual, satánicamente inspirada. Después de todo, el diablo siempre ha tenido los mejores temas. Los picnic dominicales, a pesar de toda la habladuría de la tía Marta sobre la generosa cosecha del Señor, no son más que una buena excusa para la comilona dominical, y todos saben que tras los arbustos suceden cosas más interesantes que leer la Biblia. Los bazares para recolectar fondos para la iglesia son lo que antes se conocía como carnavales, nada más que una excusa empleada para celebrar los placeres de la carne. Y que ahora solo sirven para recoger fondos para la iglesia, y mientras el dinero siga entrando a la iglesia no hay problema, ya que así podrán seguir predicando contra las tentaciones del demonio. Cabe anotar que estas cosas solo son ceremonias y elementos paganos, que los cristianos tomaron prestadas. Cierto, pero los paganos se deleitaban en los placeres de la carne, y fueron condenados por la misma gente que ahora celebran sus rituales, solo que ahora los llaman por nombres diferentes. Los sacerdotes y ministros siempre van en la primera fila en las manifestaciones en pro de la paz, y se tienden en las vías férreas para detener a los trenes que llevan materiales de guerra al frente, con igual dedicación que sus hermanos de hábito, de los mismos seminarios, que bendicen las balas, bombas y soldados, actuando como capellanes de las Fuerzas Armadas. Alguien, en algún lado, debe estar equivocado. ¿Podría ser que Satán sea el único calificado para actuar como acusador? Ciertamente así lo han llamado. Cuando un cachorro alcanza la madurez se convierte en perro. Cuando el hielo se derrite se llama agua. Cuando han transcurrido 12 meses, tenemos un nuevo calendario con el nombre cronológico apropiado. Cuando la magia se convierte en hecho científico, nos referimos a ella como medicina, astronomía, etc. Cuando un nombre ya no es apropiado para una cosa dada, lo más lógico es cambiarlo por uno nuevo que se ajuste mejor para tal propósito. ¿Por qué, pues, no hacemos lo mismo con la religión? ¿Por qué seguir llamando a una religión con el mismo nombre cuando los principios de esa religión ya no se ajustan al original? O, si la religión predica lo mismo que siempre ha predicado, pero sus seguidores no practican casi ninguna de sus enseñanzas, ¿por qué siguen llamándose a sí mismos por el nombre dado a los seguidores de esa religión? Si no crees en lo que enseña tu religión, ¿por qué continuar apoyando una creencia que es contradictoria con lo que sientes? Nunca votarías por una persona o una ideología en la cual no crees, así que ¿por qué dar tu voto eclesiástico por una religión que ya no es consistente con tus convicciones? No tienes derecho alguno para quejarte de una situación política por la cual has votado o a la que has apoyado de alguna manera, lo cual incluye sentarse y asentir complacientemente con los vecinos que aprueban esa situación, simplemente porque eres muy perezoso o muy cobarde para dar tu opinión. Lo mismo ocurre con los temas religiosos. Aun si no puedes ser agresivamente honesto sobre tus opiniones debido a las consecuencias desfavorables de tus jefes, tus líderes de comunidad, etc., puedes, al menos, ser honesto contigo mismo. En la privacidad de tu propio hogar, y con tus amigos más cercanos debes apoyar la religión que abrigue tus mejores intereses. El satanismo está basado en una filosofía muy razonable, dice el emancipado. Pero ¿por qué llamarlo satanismo? ¿Por qué no llamarlo algo como humanismo, o un nombre que no tenga connotaciones de un grupo de brujería, algo un poco más esotérico, algo menos evidente? Hay más de una razón para esto. El humanismo no es una religión. Simplemente es una forma de vida sin ceremonia o dogma. El satanismo tiene ceremonia y dogma. El dogma, como se explicará después, es necesario.
El satanismo se diferencia enormemente de las demás religiones de luz blanca, magia blanca o grupos mágicos en el mundo de hoy. Estas religiones santurronas y desdeñosas claman que sus miembros utilizan los poderes de la magia solo para fines altruistas. Los satanistas miran con desdén a los grupos de magia blanca porque sienten que el altruismo es atentar contra la vida. El no tener un deseo de obtener las cosas por ti mismo es algo antinatural. El satanismo representa una forma de egoísmo controlado. Esto no significa que no debas de hacer cosas por alguien más. Si haces algo para hacer feliz a alguien por quien te preocupas, su felicidad te dará una sensación de gratificación. El satanismo defiende la práctica de una forma moderada de la regla de oro. Nuestra interpretación de esta regla es: trata a los demás como los demás te traten. Porque si tú haces a los demás lo que te gustaría que te hicieran, y ellos, a su vez, te tratan mal, va contra la naturaleza humana seguir tratándolos con consideración. Deberías tratar a los demás como te gustaría que te tratasen, pero si tu cortesía no es correspondida, deberían ser tratados con la furia que se merecen. Los grupos de brujería blanca dicen que si maldices a alguien, ese mal se te devuelve el triple, o de manera parecida a la del boomerang, regresa a quien lo envió. Esto es un indicio más de la filosofía culpabilizante que tienen estos grupos neopaganos y pseudo-cristianos. Los magos blancos quieren hurgar en la brujería, pero no pueden divorciarse a sí mismos del estigma pegado a esto. Por lo tanto, se llaman a sí mismos magos blancos, y basan el 75% de su filosofía en los principios trillados y desgastados del cristianismo. Cualquiera que pretenda estar interesado en la magia o en lo oculto por otras razones que no sea obtener más poder personal, es la peor clase de hipócrita. El satanista respeta al cristianismo por, al menos, ser consistente con su filosofía culpabilizante, pero solo puede sentir desprecio por las personas que intentan aparecer emancipadas de la culpa uniéndose a un grupo de brujería, y seguir practicando la misma filosofía básica del cristianismo. Supuestamente, la magia blanca solo es utilizada con propósitos buenos o no egoístas, y la magia negra, se nos dice, es utilizada solo por motivos egoístas o malos. El satanismo no traza tal línea divisoria. La magia es magia, no importa si es utilizada para ayudar o obstaculizar. El satanista, siendo el mago, debería tener la capacidad de decidir lo que es más justo, y luego aplicar los poderes de la magia para alcanzar sus metas. Durante las ceremonias de magia blanca, los practicantes permanecen en el interior de un pentagrama para protegerse a sí mismos de las fuerzas malvadas a las que invocan para pedir ayuda. Para el satanista, es un tanto hipócrita el invocar a estas fuerzas para pedir ayuda, mientras que al mismo tiempo te proteges de los poderes a los que has recurrido. El satanista se da cuenta que solo al aliarse con estas fuerzas puede utilizar del todo los poderes de las tinieblas para su mejor provecho. En una ceremonia de magia satánica, los participantes no se toman de las manos y bailan en círculo. Queman velas de varios colores para varios deseos. Invocan los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez que, supuestamente, practican las artes negras. Escogen un santo como guía personal para que los ayude en sus problemas. Se empapan de ungüentos olorosos y esperan que el dinero les llueva. Meditan para que poder llegar a un gran despertar espiritual. Recitan largas letanías mencionando de vez en cuando el nombre de Jesús, etcétera, 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 ad nauseam. Porque, esta no es la manera en que se practica la magia satánica. Si no puedes separarte del autoengaño hipócrita, nunca tendrás éxito como mago, mucho menos como satanista. La religión satánica no solo ha levantado la moneda, le ha dado la vuelta por completo. Por lo tanto, ¿por qué debería apoyar los mismos principios a los cuales se opone por completo, llamándosele con un nombre que no fuese uno que se sea acorde con las doctrinas revertidas que integran la filosofía satánica? El satanismo no es una religión de luz blanca. Es una religión de la carne, lo mundano, lo carnal, todo lo cual está regido por Satán, la personificación de la vía de la mano izquierda. Inevitablemente, la siguiente pregunta que se hará es: concedido, no puedes llamarlo humanismo porque el humanismo no es una religión. Pero ¿por qué tener una religión primero que todo, si todo lo que hacen es lo más natural del mundo? ¿Por qué no hacerlo y ya? El hombre moderno ha avanzado mucho. Se ha desencantado con los dogmas sin sentido de las religiones del pasado.
Estamos viviendo en una era de conocimiento. La psiquiatría ha avanzado a grandes pasos para ilustrar al hombre sobre su verdadera personalidad. Estamos viviendo en una era de conciencia intelectual como ninguna que el mundo haya visto. Esto está bien, y tanto mejor, pero hay una pequeña falla en este nuevo estado de conciencia. Una cosa es aceptar algo intelectualmente, pero aceptar la misma cosa emocionalmente es algo completamente distinto. La única necesidad que la psiquiatría no puede llenar es la necesidad inherente del hombre de crear emociones a través del dogma. El hombre necesita de la ceremonia y del ritual, de la fantasía y del encantamiento. La psiquiatría, a pesar de todo lo bueno que ha hecho, ha privado al hombre de la fantasía y el asombro que en el pasado le daba la religión. El satanismo, dándose cuenta de las necesidades actuales del hombre, llena el enorme vacío gris que existe entre la religión y la psiquiatría. La filosofía satánica combina los fundamentos de la psicología y la creación honesta de emociones, o dogma. Le da al hombre la fantasía de la que tanto necesita. No hay nada malo con el dogma, con tal que no esté basado en ideas y acciones que vayan completamente en contra de la naturaleza humana. La forma más rápida de viajar entre dos puntos es línea recta. Si todas las culpas que se han construido pudieran convertirse en ventajas, ello elimina la necesidad de purgar intelectualmente a la psique en un intento de limpiarla de esas represiones. El satanismo es la única religión conocida por el hombre que acepta al hombre tal como es, y promueve la idea de convertir algo malo en algo bueno, en lugar de hacer el mayor esfuerzo posible para eliminar lo malo. Por lo tanto, después de evaluar intelectualmente los problemas a través del sentido común y partiendo de lo que nos ha enseñado la psiquiatría, si aún no puedes librarte emocionalmente de la culpa injustificada, y pones tus teorías en acción, aprenderías a hacer que tu culpa trabaje en tu propio beneficio. Deberías actuar según tus instintos naturales, y entonces, si no puedes actuar sin sentirte culpable, goza de tu culpa. Esto puede sonar como una contradicción de términos, pero si lo analizas con cuidado, la culpa puede añadir muchas veces un estímulo a los sentidos. Los adultos harían bien en aprender una lección de los niños. Muchas veces, los niños disfrutan haciendo lo que saben que se supone no deberían estar haciendo. Sí, los tiempos han cambiado, pero el hombre no. Las bases del satanismo siempre han existido. Lo único que es nuevo es la organización formal de una religión basada en las necesidades universales del hombre. Durante siglos, se han dedicado magníficas estructuras de piedra, concreto, mármol y acero a la abstinencia del hombre. Ya es hora que los seres humanos dejen de luchar entre sí, y dediquen su tiempo a construir templos diseñados para las indulgencias del hombre. Aunque los tiempos han cambiado, y siempre lo harán, el hombre sigue siendo básicamente el mismo. Por 2000 años el hombre ha hecho penitencia por algo de lo que, en primer lugar, nunca tuvo que haberse sentido culpable. Estamos cansados de negarnos a nosotros mismos los placeres de la vida que nos merecemos. Hoy, como siempre, el hombre necesita pasarla bien aquí y ahora, en lugar de esperar su recompensa en el cielo. Así que, ¿por qué no tener una religión basada en la indulgencia? Ciertamente es consistente con la naturaleza de la bestia. Ya no somos enclenques suplicantes temblando ante un Dios sin misericordia al que no le importa si vivimos o morimos. Somos personas orgullosas con respeto por nosotros mismos, somos satanistas. Capítulo 4. Del infierno, el diablo y de cómo vender tu alma. Satanás ha sido, con toda seguridad, el mejor amigo que la iglesia jamás haya tenido, ya que él la ha mantenido en el negocio todos estos años. La falsa doctrina del infierno y del diablo ha permitido a las iglesias protestantes y católicas prosperar durante todo este tiempo. Sin un diablo al cual señalar con el dedo, los religiosos orientados en lo que se llama el camino de la mano derecha, o sendero diestro, no tendrían nada con qué amenazar y amedrentar a sus seguidores. Satanás te guía a la tentación. Satanás es el príncipe del mal. Satanás es vicioso, cruel, brutal, dicen, a guisa de advertencia. Si ceden a las tentaciones del diablo, seguramente sufrirán condenación eterna y se asarán en infierno. El significado semántico de Satanás es el de adversario o oposición o el de acusador. La misma palabra diablo viene del indio devi que significa Dios. Satanás representa oposición a todas las religiones que sirven para frustrar y condenar al hombre por sus instintos naturales.
Le ha sido dado un rol de malo simplemente porque representa los aspectos carnales, terrenales, y mundanos de vida. Satanás, demonio por excelencia del mundo occidental, era originalmente un ángel cuyo deber era informar a Dios de los delitos e iniquidades humanas. No fue hasta el siglo XIV que empezó a ser representado como una deidad maligna que era parte hombre y parte animal, con cuernos y cascos de cabra. Antes de que el cristianismo le diera los nombres de Satanás, Lucifer, etc., la parte carnal de la naturaleza humana era regida por el dios llamado entonces Dionisos, o Pan, representado como un sátiro o fauno, por los griegos. Pan era originalmente el tipo bueno, y simbolizaba la fertilidad y fecundidad. Siempre que una nación asuma una nueva forma de gobierno, los héroes del pasado se convierten en los villanos del presente. Lo mismo sucede con la religión. Los primeros cristianos creían que las deidades paganas eran demonios, y utilizarlos era usar magia negra. A los milagrosos eventos celestiales los llamaban magia blanca. Esta era la única distinción entre los dos. Los viejos dioses no murieron, pasaron al infierno y se convirtieron en demonios. El coco, los duendes, o espíritus salvajes que eran empleados para asustar a los niños se derivan de varias creencias eslavas sobre espíritus que habitaban en pantanos. La raíz eslava bog significa Dios, los llamados bogi, el coco, goblins o bogavos, lo mismo que la palabra hindú vaga, que en hindú significa Dios. Muchos placeres venerados antes del advenimiento del cristianismo fueron condenados por la nueva religión. Se necesitó muy poco para transformar los cuernos y pezuñas de Pan en un demonio más convincente. Los atributos de Pan podían transformarse fácilmente en los pecados con castigo incluido, y la metamorfosis quedaba completa. La asociación de la cabra con el diablo se encuentra en la Biblia cristiana, donde el día más santo del año, el día de la expiación, era celebrado cargando de pecados a 2 cabras sin mancha, una como ofrenda al Señor, y una a Azazel. La cabra que llevaba los pecados del pueblo era arrojada al desierto y se convertía en una víctima propiciatoria. Es decir, chivo expiatorio. Este es el origen de la cabra que aún hoy en día se usa en ceremonias de logias, tal como solía hacerse en Egipto, donde una vez al año era sacrificada a un dios. Los demonios de la humanidad son muchos, y sus orígenes muy diversos. La realización del ritual satánico no abarca la invocación de demonios. Esta práctica solo es seguida por aquellos que temen las fuerzas que ellos mismos conjuran. Supuestamente, los demonios son espíritus malévolos con atributos que conducen a la perdición de las personas o eventos con los que tienen contacto. La palabra griega demon, demonio, aludía a un espíritu guardiano fuente de inspiración, y para asegurarse, los teólogos inventaron más tarde legión tras legión de estos heraldos de la inspiración, todos malvados. Un indicio de la cobardía de los magos de la vía de la mano derecha es la práctica de invocar un demonio en particular, quien habría supuestamente de ser un sirviente del diablo, para hacer lo que se le ordenase. El supuesto es que el demonio, siendo nada más que un lacayo del diablo, es más fácil de controlar. La tradición ocultista postula que solo los hechiceros que estén formidablemente protegidos o que sean dementemente temerarios intentarían invocar al diablo en persona. El satanista no llama furtivamente a estos diablos menores, sino que invoca descaradamente a aquellos que comandan ese ejército infernal de duradero ultraje, el diablo en persona. Como podría esperarse, los teólogos han catalogado algunos de los nombres de diablos en sus listas de demonios, pero la lista que sigue a continuación contiene los nombres más eficazmente usados en el ritual satánico. Estos son los nombres y orígenes de los dioses y diosas invocados, quienes constituyen gran parte de los moradores del palacio real del infierno. Los 4 príncipes del infierno, los nombres infernales. Los diablos de las viejas religiones siempre han tenido, al menos en parte, características animales, lo cual es una prueba de la constante necesidad que el hombre tiene de negar que también él es un animal, pues si reconociera que lo es, sería tanto como asestarle un golpe poderoso a su ego empobrecido. El cerdo fue despreciado por los judíos y por los egipcios. Simbolizaba a los dioses Osiris, Freya, Adonis, Perséfone, Eitis y Demeter, y era sacrificado a Osiris y a la luna. Pero con el tiempo, fue degradado hasta convertirse en un diablo.
Los fenicios adoraban un dios mosca, Baal, de donde proviene el demonio Belcebú. Tanto Baal o Belcebú se identificaban con el escarabajo de los egipcios, que parecía revivir por sí mismo, al de la misma manera que la ave mítica, el fénix, se levantaba de sus propias cenizas. Debido a su contacto con los persas, los antiguos judíos creían que las dos grandes fuerzas en el mundo eran Ahura Mazda, el dios del fuego, la luz, la vida y la bondad, y Ahriman, la serpiente, dios de la oscuridad, la destrucción, la muerte y el mal. Estos, y otros innumerables ejemplos, no solo representan a los dioses del mal bajo formas animales, sino que también muestran la necesidad de sacrificar los dioses animales originales, y categorizarlos como demonios. Durante la época de la Reforma, en el Essex, un alquimista, el Dr. Johann Faustus descubrió un medio para invocar un demonio, Mefistófeles, del infierno y hacer un pacto con él. Firmó un contrato con sangre para dar a Mefistófeles su alma a cambio de sentir la juventud de nuevo, y volviese joven de una vez. Cuando le llegó a Fausto la hora de su muerte, este se retiró a sus aposentos, y voló en pedazos junto a su laboratorio. Esta historia es una protesta de la época, SSB, contra la ciencia, la química y la magia. No es necesario que vendas tu alma al diablo o hacer un pacto con Satán para convertirte en satanista. Esta treta fue ideada por el cristianismo para aterrorizar a la gente, de manera que no escaparan del redil. Con dedos acusadores y manos temblorosas, le enseñaban a sus seguidores que si se rendían a las tentaciones de Satán, y vivían su vida según sus predilecciones naturales, tendrían que pagar por sus placeres pecaminosos, entregando su alma a Satán y sufriendo en el infierno por toda la eternidad. Se les indujo a creer que un alma pura era el pasaporte a la vida eterna. Profetas píos le han enseñado al hombre a temerle a Satán. Pero ¿qué hay de frases como temeroso de Dios? Si Dios es tan misericordioso, ¿por qué la gente ha de temerle? ¿Hemos de creer que no haya dónde escapar de dicho temor? Si has de temerle a Dios, ¿por qué no ser temerosos de Satán y tener la diversión que te niega el ser temeroso de Dios? Sin ese temor, los religiosos no habrían tenido con qué ejercer poder sobre sus seguidores. La diosa Teutona de la muerte e hija de Loki era llamada el dios pagano de castigo y tortura. Cuando se transcribieron los libros del Antiguo Testamento, le sería añadida una LL, en inglés, significa infierno. Nota del traductor: los profetas que escribieron la Biblia no conocían la palabra el. Utilizaban el vocablo hebreo Sheol y el vocablo griego Hades, que significaban tumba o sepulcro, así como el griego tártaro, que era la morada de los ángeles caídos, el inframundo, bajo la tierra, y Gehenna, el cual era un valle cercano a Jerusalén donde reinaba Moloch, y que a la vez era un lugar donde se tiraba y quemaba la basura de la ciudad. Fue de allí de donde la iglesia cristiana sacó la idea del fuego y azufre del infierno. El infierno protestante y el infierno católico son lugares de castigo eterno. Sin embargo, los católicos también creen que existe un purgatorio donde todas las almas van durante un tiempo, y un limbo donde van las almas sin bautizar. El infierno budista está dividido en 8 secciones, de los cuales los 7 primeros son expiables. La descripción eclesiástica del infierno es la de un lugar horrible de fuego y tormento. En el infierno de Dante, y en los climas nórdicos, se creía que era una región fría y helada, como un refrigerador gigante. Aún con todas sus amenazas de la condenación eterna y de almas rostizadas, los misioneros cristianos han tenido que enfrentarse a algunos que no fueron tan rápidos para tragarse sus boberías. El dolor y el placer, al igual que la belleza, depende de quien los mire. Así pues, cuando los misioneros se aventuraron a Alaska y advirtieron a los esquimales de los horrores del infierno y del lago de fuego que esperaba a los transgresores, preguntaron ansiosamente: ¿y cómo llegamos allá? La mayoría de satanistas no aceptan a Satán como un ser antropomorfo con pezuñas hendidas, una cola rizada de púas y con cuernos. Simplemente representa una fuerza de la naturaleza. Los poderes de la oscuridad, o la fuerza oscura, a los que sí se les llama así es meramente porque ninguna religión ha sacado esos poderes de la oscuridad. Ni la ciencia ha sido capaz de darle una terminología técnica a esta fuerza. Es una reserva sin explotar, que muy pocas personas pueden utilizar, ya que carecen de la capacidad para utilizar una herramienta si previamente no la analizan e identifican todos los mecanismos que la hacen funcionar.
Es esta necesidad constante de analizar, lo que impide que la mayoría de la gente logre beneficiarse de esa polifacética llave a lo desconocido, a la cual el satanista prefiere llamar Satán. Satán, como un dios, semidios, salvador personal, o como quieras llamarle, fue inventado por los formuladores de toda religión sobre la faz de la tierra con un propósito único: controlar sobre las supuestas acciones reprobables del hombre aquí en la tierra. En consecuencia, cualquier cosa que llevara a la gratificación física, mental o emocional fue definido como mala, asegurando así toda una vida de culpa injustificada para todos. De modo que, si nos han llamado malos, malos somos, ¿y qué? La edad satánica está sobre nosotros. ¿Por qué no aprovecharse de ello, y vivir,